Así que si un pastor quiere meterse en muchos problemas, hay ciertos temas que puede sacar y eso es lo que va a conseguir. Como la predestinación, eso seguro que lo logra. En 2017 perdimos a más de 100 personas en un solo fin de semana, cuando el texto sobre el que estaba predicando en Gálatas 1 simplemente insinuaba la predestinación. Así que eso fue divertido. También está en el matrimonio y el divorcio, ese es otro tema, te puedes meter en muchos problemas hablando de eso. O está la escatología, la gente se enciende mucho con ese tema. Pero hay uno sobre el que cuando los pastores hablan a la gente le cuesta muchísimo ser objetiva e incluso caritativa. Despierta pasiones profundas y esas pasiones pueden volverse feas rápidamente. La gente llega a romper su membresía en una iglesia local por este tema. Para algunos es así de importante. Otros no le darán una segunda oportunidad a una iglesia si este asunto no es de su agrado. Para algunos es esencial, como si estar en desacuerdo con esto fuera equivalente a estar en desacuerdo sobre la Trinidad o sobre que la Biblia es la palabra de Dios. ¿De qué estoy hablando? Ya lo adivinaste. Es el tema de la adoración. ¿Qué sucede en un servicio como este? Pero para la mayoría, la adoración realmente se reduce a los 15 minutos del estilo, el sonido y la calidad de la música. A los pastores los despiden por esto. Las iglesias se dividen por esto. Los amigos se separan y los miembros de la iglesia nunca se vuelven a ver por este tema, la adoración. Se han formado denominaciones y se distinguen de otras denominaciones, basándose en la adoración. Esto es tan grave que incluso tiene un nombre en la literatura eclesiástica. Se llama las guerras de la adoración. Guerras de la adoración, como si la gente fuera a la guerra por adorar a Dios. Así que si les digo que el pueblo judío y el pueblo samaritano en la época de Jesús tenían un amargo desacuerdo sobre la adoración, eso no es nada extraño. Esos raros de aquel entonces, eso sigue siendo cierto hoy en día y sabemos cómo se siente esto. En medio de la conversación de Jesús con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob, no es de sorprender que surgiera el tema de la adoración, porque la guerra de la adoración entre los judíos y los samaritanos se remontaba al doble del tiempo que ha existido en nuestro país. Durante 500 años estuvieron en desacuerdo por esto. Ahora, antes de entrar en todo eso, recordemos lo que ha estado sucediendo en el capítulo 4 de Juan. Jesús está viajando de sur a norte. Y para llegar al norte tiene que pasar por el centro de Israel, que es Samaria. Ahí es donde viven los samaritanos. Los judíos y los samaritanos tienen razones históricas, culturales, étnicas, religiosas y teológicas para no gustarse entre sí. ¿Por qué? Bueno, en resumen, los samaritanos eran medio judíos porque se casaron con muchas personas que no eran judías. Y Dios dijo, no hagan eso porque si lo hacen los alejarán de mí. Y eso es exactamente lo que pasó con los samaritanos. Ellos crearon su propia religión y esa religión solo aceptaba los primeros 5 libros de la Biblia y el resto no estamos de acuerdo, lo que significa que rechazaron el templo en Jerusalén. Rechazaron todo lo relacionado con él. Rechazaron a Jerusalén como la ciudad de Dios. Rechazaron el monte del templo. Dijeron, tenemos nuestro templo, se llama Gerizim. Tenemos nuestros sacerdotes, nuestros sacrificios, porque esa religión judía en Jerusalén, todo eso es herejía. Nosotros tenemos la verdadera religión. Y los judíos decían, nosotros tenemos la verdadera religión y ustedes son los herejes. Para la época de Jesús, estos dos grupos de personas se odiaban mutuamente. La mayoría de los judíos rodeaban Jerusalén. Si tenían que ir al norte, tomaban 1 o 2 caminos alrededor de Samaria para no tener que poner un pie en ese lugar herético. En el capítulo 4, versículo 3, dice Jesús que tuvo que pasar por Samaria. Y eso es porque tenía una cita con esta mujer en particular, en este pozo en particular. Esta mujer es una marginada, por eso está allí al mediodía, que es la parte más calurosa. Normalmente irías por la mañana o por la noche, y por eso está allí sola. Probablemente las otras mujeres no querían tener nada que ver con ella, y eso es por su pecado. 5 matrimonios fracasados que probablemente no fueron completamente culpa suya, pero también un novio con el que convivía. Es una adúltera y fornicadora que está jugando a ser esposa con un hombre con el que no está casada. Y puede que él aún estuviera casado cuando vivían juntos. Así que ella es una marginada en todos los sentidos posibles. Ella es lo más bajo de lo bajo. Y aquel que vino del cielo vino específicamente a ella ese día. Había muchas razones para que Jesús, el Santo Hijo de Dios, no hablara con ella. Y sin embargo lo hace.
Porque el capítulo 4, versículo 42 dice que Él es ¿qué? Él es el Salvador del mundo. Él no es solo el Salvador de los judíos. Él no es solo el Salvador. Para ese grupo de personas, no. Aquí vemos que no hay nadie que esté demasiado perdido religiosa, étnica, social, cultural, moral o teológicamente, a quien Jesús no pueda salvar. Esta mujer es el gran ejemplo de la verdad de que si Jesús la salva a ella, ¿a quién más salvará? Él salvará a cualquiera. Alabado sea por eso. Así que Jesús la invita a la vida eterna. Él expone su pecado. Y ella sabe que después de que Él es un poco demasiado específico sobre su pecado, tiene un poco más de información de la que nunca debería haber tenido, como alguien que nunca ha estado aquí antes. Puede que haya algo especial en Él. Versículo 19, la mujer le dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Ahora, al decir eso, ella está admitiendo que lo que Él acaba de decir sobre ella es verdad. Ella está admitiendo su culpa. Hay una convicción de su pecado que pesa en su conciencia. La burla que hacía antes ya no la está haciendo. La claridad sobre este hombre, la imagen empieza a volverse más clara en su mente respecto a quién es Él. Y de hecho los samaritanos solo reconocen a dos profetas, Moisés y el Mesías. Y eso fue todo. Rechazan el resto del Antiguo Testamento. Así que Isaías y Jeremías, esos tipos no son profetas para los samaritanos. Son solo Moisés y el Mesías. Bueno, Moisés ya hace tiempo que murió. Entonces, si ella lo llama el Mesías, puede que esté diciendo, oye esto, o puede que esté diciendo, ¿eres tú el Mesías? Aunque no está segura. En el versículo 20, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Eso suena como si estuviera cambiando de tema. Como, hablando de mi pecado, esto no me gusta. Oye, tengo una pregunta de teología para ti. Intenta ir más allá de mis ideas teológicas, pero funcionará con este teólogo. No creo que eso sea lo que ella está haciendo. Creo que está siendo atraída por lo que Jesús está diciendo y piensa, está bien, si lo que dices es cierto, esto es un gran salto para mí porque soy samaritana. Hay una disputa teológica de 500 años en curso y se trata de algo central, la adoración. Así que ella pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿Tienen razón los judíos o los samaritanos? Esta es la pregunta más controvertida que podría haberle hecho. Y la respuesta de Jesús solo aumenta la controversia. Lo que ella está diciendo aquí es, está bien, estoy escuchando todo esto, estoy hablando con un hombre judío. Ella está pidiendo claridad porque si él tiene razón, eso tiene implicaciones para ella, ¿verdad? Por un lado, tendría que rechazar su religión, su cultura, su teología y su historia. Y por otro lado, tendría que alinearse con sus enemigos históricos y religiosos. ¿Tienen razón los judíos? Hemos estado equivocados todo este tiempo. ¿Cuál es la verdad acerca de la adoración? Y para ser el Salvador del mundo, Jesús tiene que abordar la adoración. ¿Por qué? Porque adoración, un fenómeno universal. Estamos adorando criaturas. Quizás lo fundamental que nos diferencia de todos los demás seres del planeta es que adoramos. Pasamos gran parte de nuestras vidas adorando. No podemos evitar adorar. Y lo que Jesús va a decir aquí es tan fundamentalmente ofensivo para nuestra cultura. Se los digo ahora, prepárense porque aquí hay algo que va a ofender a todos. Porque Él va a aclarar que existe algo llamado adoración verdadera. ¿Y eso qué significa? Significa que también existe algo como la adoración falsa. Y no titubea al explicar que hay una adoración que agrada a Dios. Hay una adoración que es aceptable para Dios, lo que significa que hay una adoración que es ¿qué? Inaceptable para Dios. Dios no acepta todo lo que la humanidad hace bajo el nombre de adoración. Y Jesús es la razón por la que yo diría eso. Él es claro sobre este tema en el resto de nuestro texto. Ahora, para dar un paso atrás, si viviéramos en los días de Shakespeare, no habríamos usado la palabra adoración, porque esa palabra aún no existía. Habríamos dicho worship, el atribuir valor, honor, valor, excelencia a algo. ¿No te alegra que le hayan quitado el TH y hayan unido las palabras para formar la palabra adoración? Así que adorar a Dios es atribuirle valor a Él. La adoración es una celebración del valor de Dios. Para ti, lo cual es mucho más que cantar, ¿verdad?
Romanos 12:1 realmente dice que toda la vida es adoración. Cuando dice, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es su culto racional. En otras palabras, a la luz de todo lo que Dios hizo para salvarte del infierno eterno por tus pecados, a la luz de toda su misericordia hacia ti, la respuesta lógica a eso es demostrar su valor para ti en tu cuerpo, viviendo para Él y no para ti mismo. Negándote a ti mismo para vivir para Él, haciendo lo que Él quiere en lugar de lo que tú quieres. Así es como eres un sacrificio vivo. Estás sacrificando tu yo para obtener algo mejor, que es vivir para Cristo. Eso es adoración. Así que podemos limitar la palabra adoración a la parte de cantos en un servicio de la iglesia, pero adoras sin cantar todo el tiempo. Cuando tus decisiones, tus acciones dicen Jesús vale más para mí que rellena el espacio en blanco, eso también es adoración. Sí, es en las canciones donde proclamamos su valor, su honor y su excelencia, pero también está en la decisión que tomas de mantenerte casado, de no robar en tu trabajo, de no hacer trampa en un examen, de no chismear ni calumniar. Es la manera en que escuchas un sermón, es la manera en que respondes al sermón, es la manera en que vives para Cristo en tu vida. Eso y mil cosas más, eso es adoración. Sin embargo, bajo ese gran estandarte llamado adoración, que abarca toda la vida, hay una subsección llamada lo que ocurre en un servicio de la iglesia. Y de eso trata este texto. Las guerras de adoración abundan en nuestros días y en los días de Jesús. Así que Jesús va a aclarar el tipo de adoración que agrada a Dios. Él nos va a dar 6 verdades aclaratorias sobre la adoración que agrada a Dios. 6 hechos, 6 certezas, 6 realidades sobre el tipo de adoración que Dios acepta, lo que por implicación significa el tipo de adoración que Dios no acepta. Así que esto es la adoración según Jesús. Punto número 1. La adoración que agrada a Dios se trata de la fe, no del lugar. Se trata de la fe, no del lugar. Se trata de la confianza, no de la ubicación. Observa cómo le responde Jesús. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, permítanme decir esto primero. La palabra mujer nos suena a falta de respeto, pero no es así. Una mejor traducción de esta palabra podría ser algo como señora o señora. Es un término de respeto e incluso cariño. Recuerden, en el capítulo 2, él usó esta palabra para hablarle. ¿A quién? A su madre. Así que es un término de cariño, incluso de respeto, lo que significa que no la está reprendiendo. Por eso no creo que ella esté diciendo, oye, tengo una pregunta teológica aquí. Deja de hablar de mi pecado. No, él no la está reprendiendo. Ella no está tratando de cambiar de tema y él le dice, fíjate, cree que podría ser simplemente acepta lo que estoy a punto de decir. Pero fíjate, dice créeme. Y en griego es cree en mí. Así que esto es confía en mí. Pero si ella no confiara en él en este tema, la adoración tendría consecuencias más allá de simplemente estar en el lado opuesto de un debate teológico. Ahora, no creer en Jesús en este momento haría que ella estuviera en desacuerdo sobre un tema tan central como adorar al único Dios verdadero y viviente. Y eso no es poca cosa, es crucial. Luego él responde a su pregunta de uno u otro, ya sea este monte o Jerusalén. Él responde con ninguno. La hora viene cuando ni en este monte, probablemente lo señaló, tal vez ni en Jerusalén adorarás. Hechos 17:27 es claro. Dios, cito, no habita en templos hechos por manos humanas. Permítanme decirlo de nuevo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Donde adores, dice Jesús, pronto no importará, lo que significa que con estas palabras Jesús elimina la idea de que los templos y los edificios sagrados sean necesarios para una adoración que agrade a Dios. La religión falsa está llena de lugares sagrados y edificios en esos lugares que son considerados sagrados. Y la razón por la que tienen que sostener todas esas cosas es porque no tienen la verdad.
Algo nuevo está comenzando, dice Jesús, y esa novedad hará que todos los lugares sagrados, todas las ubicaciones, todos los templos queden obsoletos. Y fíjense, al decir esto, también está insinuando un día en el que no será necesario viajar a un lugar específico para adorar a Dios, porque ahí es donde Él está. No, puedes hacerlo en cualquier lugar. Todas las personas podrán adorar en cualquier lugar y en todas partes. Todas las divisiones de etnia y cultura desaparecerán cuando en el versículo 21 llegue la hora. Esa hora, si buscas esa frase en el libro de Juan, la hora en Juan se refiere a la muerte y resurrección de Jesús. Él dirá, mientras ora justo antes de ser arrestado, dice, la hora ha llegado, ahora es el momento. Su muerte y resurrección están aquí. Bueno, Él está diciendo que cuando eso suceda, todas las barreras que nos dividen, todas las cosas que nos mantienen separados, incluyendo el lugar donde debemos adorar, todo eso será derribado. Cuando todos creemos en el mismo Jesús, el Salvador del mundo, y cuando eso suceda, ¿por qué? ¿Qué sabemos por el resto del Nuevo Testamento? Sabemos esto, que cuando alguien cree en Jesús, no necesita un templo. ¿Por qué? Porque ellos son un templo, ¿verdad? Ustedes son templos de Dios. Dios vive dentro de ustedes si creen en Jesús. Por lo tanto, los templos no solo son innecesarios, en realidad son un ataque a la verdad. El mismo Jesús, aquí con su muerte y resurrección de una vez por todas, eliminó la necesidad de templos. Ya no los necesitas. ¿Por qué? Porque ahora tú eres uno. Así que si eres de esas personas que solo pueden adorar, como solo puedo adorar en este lugar o en esta ubicación, como puedo adorar aquí, pero ya sabes, cuando voy a este lugar, eso sí es realmente sagrado. O tengo un momento particular o una postura particular, todas esas cosas físicas externas. Escúchame. Todo eso es una tontería. Eso es tradición inventada por el hombre, una preferencia disfrazada de moralidad. Jesús elimina todo eso aquí mismo. La adoración que agrada a Dios comienza con la fe, con la confianza en el Salvador crucificado y ahora resucitado, no en lo físico, como los lugares donde la gente adora. Ahora, antes de dejar el versículo 21, notemos también en segundo lugar que la adoración que agrada a Dios se trata de Dios, no de ti. La adoración que agrada a Dios se trata de Dios, no de ti. Es un punto simple, pero es necesario decirlo. Al final del versículo 21, ¿adorarás al Padre? En otras palabras, dicho simplemente, la adoración consiste en que los adoradores proclamen y celebren el valor de Dios, no en que Dios proclame y celebre nuestro valor. La adoración no se trata de ti. Para que la adoración sea adoración, no puede tratarse de ti. No se trata de tus deseos, tus sentimientos, ideas, preferencias, opiniones, estilo, habilidades o de que la gente aplauda. Muchas personas se acercan a la religión porque piensan que les van a hacer bien o lo hacen por miedo a la muerte. Tengo que asegurarme de tener todas mis bases cubiertas. Otros, en cambio, se vuelven religiosos porque creen que les va a ayudar o que va a poner a su cónyuge en orden o que hará que sus hijos vayan por el buen camino. A mí me hizo bien cuando era niño, así que también les hará bien a ellos. Otros se vuelven religiosos porque piensan que así van a ganar puntos con Dios. ¿Cuál es el denominador común en todo eso? Eres tú. Nada de eso es adoración. La adoración que espera, entre comillas, sacar algo de ello, no se trata de Dios. Si le das un regalo a alguien por lo que vas a recibir a cambio, en realidad no diste el regalo, ¿verdad? Bueno, diste el regalo, pero ¿a quién se lo diste realmente? A ti mismo, ¿verdad? Eso era sobre ti. La adoración se trata de alejarse de ti mismo. Tú eres el único que importa. El único que es verdaderamente digno, que es Dios. Solo Él debe ser adorado. Solo Él debe ser alabado. Solo Él debe recibir el honor que merece su nombre. Y se supone que debe recibirlo de nosotros, porque no se trata de nosotros. Ahora tú y yo no podemos leer los corazones, así que no podemos saberlo. Cuando la adoración de alguien se trata de ellos mismos y no de Dios, no podemos saber eso. Lo que Jesús está diciendo aquí es un llamado a examinar nuestro propio corazón. ¿Es la adoración sobre mis deseos, mi experiencia, mis ideas, sobre lo que debería o no debería ser? ¿O es adoración sobre Dios y solo Dios?
La adoración que agrada a Dios es la adoración a Dios, no a nosotros. Y en tercer lugar, la adoración que agrada a Dios se basa en el conocimiento, no en la superstición. Conocimiento, no superstición. No estoy seguro de que se pueda hacer una afirmación más ofensiva que sacuda los oídos de nuestra cultura moderna y sensible. De una persona de una religión a una persona de una religión diferente, lo que se dice en el versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Te imaginas a un líder cristiano típico respondiéndole a ella hoy en día? Quiero decir, puedo tener mi opinión sobre cómo debería ser la adoración, pero lo que tú pienses también está bien. Es decir, mientras te funcione a ti, no hay un lugar correcto o incorrecto. Ambas religiones tienen sus fortalezas. Mientras seas sincero en ambos lugares, realmente no importa. Todo puede ser una bendición. Y luego está Jesús. Lo que él dice es de mente cerrada. Final del versículo 24. La salvación viene de los judíos, de nadie más. Es intolerante. Versículo 22, justo en el medio. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y es intolerante. Inicio del versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes, samaritanos, están equivocados. Los judíos han estado en lo correcto en esta adoración y han estado en lo correcto durante 500 años. Vaya, quiero decir, Jesús es el primer fanático religioso, intolerante y de mente cerrada. ¿Y sabes qué? La cuestión no es, ¿era esa su opinión? Y eso no es muy amable. La cuestión es, ¿tiene razón? La cuestión ¿es verdad lo que dijo? Él conoce la verdad porque Él es la verdad. Y Juan 18:37 dice, todos los que están del lado de la verdad lo escuchan a Él. Él está diciendo, todo su sistema de adoración no se basaba en el conocimiento. Mira el versículo 22. 2 veces se repite la palabra no. Y el tiempo verbal se refiere a sus conclusiones históricas, religiosas y teológicas. Durante 500 años, las conclusiones a las que han llegado no se basaron en el conocimiento. Son tradición, superstición, error. Sí, tenían buenas intenciones y profundas convicciones y son muy sinceros, pero todo está mal dirigido. No está basado en el conocimiento. Tuvieron mucha actividad religiosa durante 500 años, pero nada de eso era adoración, porque nada de eso se basaba en el conocimiento de Dios. Bueno, así no es como siempre lo hemos hecho. Jesús dice, ese no es un argumento válido. ¿Podría ser que la forma en que lo han estado haciendo durante 500 años esté equivocada? Y la respuesta es sí, lo estaba. Recuerden, los samaritanos rechazaron el Antiguo Testamento, excepto por los primeros 5 libros. Así que no tenían mucho conocimiento de Dios ni de cómo adorarlo. Y así, sin la mayor parte de la palabra de Dios, su religión era un cúmulo de supersticiones creadas por el hombre, con versículos bíblicos y normas culturales mezclados para formar su religión. Y eso es lo mejor que los seres humanos pueden hacer. Por otro lado, Jesús está diciendo que los judíos tenían toda la revelación de Dios. Ellos tenían la verdad. Y Jesús dice, la salvación viene de ellos. ¿Por qué? Porque Él, el Mesías, un judío, el Salvador, viene de ellos. Ahora bien, ¿significa eso que la religión judía de ese tiempo estaba bien? No, no estaba bien. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Tomaron la revelación de Dios y le añadieron tradiciones humanas, supersticiones y elementos culturales para crear algo que no se parecía en nada a lo que originalmente debía ser según el Antiguo Testamento. Hicieron lo mismo. Y como la mayoría del pueblo judío ha rechazado a su Mesías, lo dicho sobre los samaritanos es cierto para ellos. Ustedes adoran lo que no conocen. Lo cual se puede decir de cualquier otra religión en el planeta, excepto de una religión que provenga del texto de la palabra de Dios. Así que si queremos que nuestra adoración agrade a Dios, no puede basarse en las palabras de los hombres, sus opiniones, sin importar cuán famosos, inteligentes, respetados o influyentes sean. Esos hombres lo son. Sin la palabra de Dios, seamos cautelosos con cualquier intento de adoración. Cualquier cosa que diga, esto es adoración a Dios. Busca capítulo y versículo. Muéstrame dónde está en la Biblia.
Nuestras buenas intenciones, tradiciones históricas, libros sagrados y hombres santos, opiniones informadas, inferencias lógicas, todo debe ser evaluado a la luz de esta verdad. En otras palabras, necesitamos una palabra de Dios para saber a quién adorar y a quién no, para saber qué es la adoración y qué no lo es, para saber cómo adoramos y por qué lo hacemos. Todo debe venir de Él. Toda adoración que se oponga a la palabra de Dios no puede ser verdadera. Y por eso no puede ser agradable al único Dios que existe para ser adorado. A continuación, punto número 4. La adoración que agrada a Dios tiene que ver con lo interior, no con lo exterior. Lo interior, no lo exterior. Fíjate en lo que dice Jesús. Versículo 23. Los verdaderos adoradores, este grupo de personas, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De nuevo, versículo 23, solo hay verdaderos adoradores porque la hora, fíjate que dice al principio del versículo 20, la hora viene. Eso es cuando Jesús muere y resucita. Y esa hora, dice él, también ya ha llegado. ¿Por qué? Porque aquel que iba a morir y resucitar estaba en medio de ella, haciendo nuevas todas las cosas. Y piénsalo, Jesús inicia el proceso de salvación haciéndose ser humano con el objetivo de quitar el pecado del mundo mediante su muerte y resurrección, todo eso, para que haya, versículo 23, verdaderos adoradores de Dios. Esos verdaderos adoradores adorarán al Padre, fíjate, en espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, en contexto, los verdaderos adoradores no se identifican por el lugar donde adoran, sino por cómo adoran. Adoran en espíritu, lo que significa internamente. Esto no se trata de sentimientos, experiencias o sensaciones. Esto tiene que ver con una adoración sincera desde el corazón, de un corazón que realmente valora, honra, estima y ve a Dios como digno de adoración, por lo que Él ha hecho al salvar tu alma. En contexto, es lo opuesto a que el valor de la adoración se encuentre en lo externo, en el lugar, el edificio, los servicios, el espectáculo, los rituales. Todo eso no significa nada. Nada. Lo que le importa a Dios es lo interno, el corazón, el alma, la manera en que una persona realmente piensa, siente y se preocupa por Dios. Como cuando uno solo cumple con las formalidades, sigue los rituales, pero el corazón está desconectado y la mente en otro lugar. Dios no dice, bueno, ya sabes, al menos cumplió con el ritual. Gracias por eso. Eso está genial. Quiero decir, sé que tu mente estaba en tu equipo de fantasía, pero gracias por cantar esa canción. Eso estuvo genial. Quiero decir, ¿eso estaría bien con tu cónyuge? Mira, cariño, iba manejando a casa y paré en la gasolinera. Encontré esto y sé que es tu cumpleaños, así que aquí tienes el regalo que te compré. Lo acabo de comprar en la gasolinera. Realmente no le puse ningún pensamiento. ¿Eso funcionaría con tu cónyuge? No funcionaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no hay sinceridad, no hay amor verdadero ahí. Si no funcionaría con tu cónyuge, ¿por qué en el mundo funcionaría con el Dios del universo? Bueno, Él está feliz con cualquier cosa que yo haga. No, Jesús está diciendo, no, Dios tiene un estándar para lo que es adoración verdadera y falsa. La ubicación no es sagrada, el edificio allí no es sagrado. Las personas que realizan servicios en el edificio no son sagradas. El templo, habitaciones, altares, sacrificio, sacerdotes, vestimenta, utensilios, títulos no son sagrados. Así que escuchen, eso significa que cualquier forma de cristianismo que aleje la adoración del corazón, de lo interior, y la convierta en algo sobre la forma, la apariencia, los edificios y los rituales. Y la liturgia se ha alejado o está en proceso de alejarse del verdadero culto y necesita arrepentirse de ello a la luz de este texto. Y no se trata solo de cosas de la alta iglesia con túnicas y esa cosa de la cabeza y todo el oro y todo eso. No. La gente de iglesias bajas también puede hacer esto. Me gusta si no es este tipo de canción y este tipo de instrumento con este tipo de ritmo. Si mis manos no están de cierta manera, la iluminación y el sonido no son de cierta manera, el líder hace esto y no aquello. Si esas cosas no suceden, no puede ser adoración. La adoración no se trata de lo exterior. La verdadera adoración ocurre en tu alma. Dios, en otras palabras, no escucha tus voces.
Puedo escuchar un amén de algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Están contentos por eso, verdad? Dios no escucha nuestras voces, Él escucha nuestros corazones, lo que significa que podemos cantar con todas nuestras fuerzas sin adorar en absoluto. Si las canciones no surgen, si la verdad no está siendo encendida por lo que sucede en nuestras almas. Y nota la relación en su elección de la palabra Padre. Fíjate, no es el de arriba, el gran jefe, Dios, ya sabes. No es eso. La adoración se basa en Dios como Padre. La adoración que agrada a Dios es íntima, no distante. Es personal, no una interacción formal. Es interna, no externa. Lo que nos lleva a lo siguiente: la adoración que agrada a Dios se trata de la verdad, no de la falsedad. Verdad, no falsedad. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en verdad. Y esto se refiere al menos a 3 cosas. Primero, la adoración debe ser honesta. Es una adoración falsa si no lo sientes de verdad. Si solo lo haces por cumplir. Dios sabe si es solo una apariencia. Dios sabe si estás siendo hipócrita. Dios sabe si piensas, no creo en esta basura, tengo que hacer feliz a esta persona. Dios lo sabe. Eso no lo impresiona. No es, estás aquí. Gracias. No, debe ser en verdad. Debe ser honesta, real, auténtica, o no es adoración. En segundo lugar, la adoración debe ser bíblica. Jesús dice en Juan 17:17 que la palabra de Dios es verdad. Así que debemos adorar al único Dios verdadero tal como es en realidad. Y de la manera en que Él dice que quiere ser adorado, ambas cosas se encuentran en su palabra. En otras palabras, adorar en verdad no se basa en lo que es falso. La adoración en verdad no proviene de fuentes que son falsas. Cantar las canciones de falsos maestros es una violación de esta idea. Eso no es adorar en verdad. Para adorar también debemos juzgar el contenido de nuestra adoración. Lo que hacemos en la adoración y lo que decimos en la adoración, ambos deben estar determinados por la verdad de la palabra de Dios. La verdad en la adoración lo es todo, no las apariencias externas ni el sonido. No las formas, no las sensaciones físicas, los rituales y toda aquella adoración que agrada a Dios es consistente con la Biblia. No algún otro libro sagrado, no algún otro profeta o autoridad u otro sistema. Solo hay un solo Dios y solo se le adora en verdad cuando se le adora conforme a la verdad de su palabra. Y tercero, adorar en verdad significa que la adoración debe estar centrada en Cristo. Debe serlo. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Juan 14:6. Así que adorar en verdad incluye adorar a Jesús. Y como vimos en el versículo 23, su muerte y resurrección es un elemento esencial que hace que las personas sean verdaderos adoradores en primer lugar. Esto significa que cualquier sistema que no adore a Jesús por quien realmente es y por lo que realmente hizo, no está adorando en verdad. Cualquier cosa menos, cualquier otra cosa. No importa lo bien que nos haga sentir, no importa cuán significativo pensemos que es, la adoración no es buena ni significativa a menos que sea adoración en espíritu y en verdad. Lo que significa que cuando juntas ambas cosas, la adoración que es solo sincera y de corazón, pero sin verdad, es inaceptable. Y la adoración que es solo verdad, pero que solo sigue las apariencias, también es inaceptable. La verdadera adoración se hace en espíritu y en verdad. Y fíjate de nuevo en el versículo 23. Dice que el Padre busca a este tipo de adoradores. Escucha, eso no es porque las personas se hagan así. Y Dios está como, ¿dónde están? Como si tuviera que encontrarlos. Oh, veo uno. Y Él dice, no, eso no es lo que Dios está diciendo. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Y tampoco está diciendo, vaya, Dios tiene este vacío en su copa de amor y podrías adorarlo en espíritu y en verdad para que Él pueda llenarla y sentirse bien de nuevo. No, Él está buscando darles a las personas aquello para lo que fueron creadas. Él busca darles el gozo y la satisfacción de hacer aquello para lo que fueron creados, que es adorarlo a Él. En otras palabras, el Padre está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad, en el sentido de que Él busca formar personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Debido a lo que Él ha hecho,
al enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Por eso el punto que se le está haciendo aquí a la mujer samaritana es que la salvación puede venir de los judíos, pero no es solo para los judíos. Es para todos, versículo 21, que creen en Él. Y finalmente, punto número 6, la adoración que agrada a Dios se trata de mandamientos, no de preferencias. Mandamientos, no preferencias. Observa el nivel al que Jesús lleva esto en el versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Jesús explica esto en Lucas 24:39, donde dice, el espíritu no tiene carne ni huesos, así que Dios no es ahora ni nunca ha sido físico, incluyendo un hombre o cualquier otra cosa, lo que significa que lo físico no es lo importante para Él. Ese es todo el punto de decir Dios es espíritu en medio de todo esto. Él puede ser adorado en cualquier lugar porque no es físico. ¿Qué es lo que más le importa a Él? No las cosas físicas, lo que sucede en tu corazón y la verdad que proclamas acerca de Él. Quiero decir, imagina a Dios impresionado por nuestros edificios. Ir a la catedral de Notre Dame o algo así y decir, wow, este lugar es increíble, cuando Él vive en el cielo, ¿verdad? Él no va a impresionarse con nuestros edificios. Imagínalo apareciendo en una canción y diciendo, wow, esa canción es increíble. Esos músicos son fantásticos. Cuando Él tiene ángeles adorándolo cada segundo de cada día. Ángeles, seres perfectos, mentes perfectas, creando canciones que lo representan perfectamente, con corazones que están perfectamente alineados con quién es Él y lo que desea. Mira, nosotros le damos mucha más importancia a lo físico de lo que Dios lo hace. Dios no está limitado por nada físico, lo que significa que lo que importa es cómo adoramos. Dado que Dios es espiritual, debe ser adorado de una manera que se ajuste a quién es Él. Por eso debe hacerse en espíritu y en verdad. Y fíjate en lo que dice Jesús en el versículo 24. Los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Nuestra adoración debe corresponder a quién es Dios. Ahora, ¿viste esa pequeña palabra deben? Ese es un deben de necesidad divina. La adoración es un asunto serio. La adoración no es como los sabores de helado. Simplemente eliges la que te gusta y no hay una respuesta correcta. La adoración es como los problemas de matemáticas. Hay muchísimas respuestas incorrectas y solo una respuesta correcta. Ella quería saber en el versículo 20, ¿en qué monte deben adorar las personas? Él dijo que el deben en cuanto a la adoración no es dónde, sino cómo. Debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser sincero desde el corazón y debe estar basado y conformado a la verdad. Debe ser de esta manera, o no es adoración. Nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros antecedentes no son el factor decisivo en lo que es o no es adoración. Nada de eso es lo que Dios desea, lo que significa que no es como decir, bueno, lo sé Dios, tú tienes lo que quieres, pero yo voy a ser yo. Voy a ser yo mismo. Así que no haces lo que quieres en la adoración y Dios dice lo que Él quiere. De alguna manera te encuentras en el medio y haces tu propia cosa. Eso tiene un nombre. Es rebeldía. Es rebeldía decir, Dios, sé que quieres la adoración de esa manera, pero a mí me gusta adorar de esta manera. Y esto es lo que voy a hacer. No es adoración a menos que sea en espíritu y en verdad y ni siquiera sucede. Hasta que una persona, versículo 21, cree, confía en Jesús. Bien, así que si eres esta mujer ese día y estás escuchando todo esto, podrías estar aquí pensando, sí, más o menos ya lo sabemos. Sabes, yo conozco este texto. Para ella esto le está volando la cabeza. Así que todo su paradigma está cambiando. Todo lo que ella había considerado absolutamente verdadero y sagrado durante toda su vida, ahora se está desmoronando. Y entonces ella dice, versículo 25, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Ese es Juan traduciendo la palabra Mesías para sus lectores. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. No sé de qué estás hablando, pero cuando Él aparezca, todo quedará claro. Irónico, ¿verdad? Ella le está enseñando al Mesías sobre el Mesías.
Pero fíjate, sus palabras muestran un deseo de que el Mesías venga. Estas cosas son confusas. No lo entiendo. Me está volando la cabeza y me obligaría a tomar decisiones realmente difíciles si tienes razón. Solo necesito que el Mesías venga y me enseñe la verdad. Así que ella no tiene claridad sobre este desconocido que conoció en el pozo. Entonces Jesús simplemente le da la claridad en el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Toda la conversación conducía a esto. Él es el Mesías. Toda su confusión, todas sus preguntas, todo su esfuerzo por encontrar satisfacción, todo eso lo encontró en él. Así que si tomamos un paso atrás de este texto, ¿qué podemos aprender sobre el evangelismo del pasaje que vimos hoy? Creo que dos cosas. Primero, debemos anticipar preguntas. Debemos anticipar la necesidad de responder preguntas. Ella tenía esta pregunta: ¿dónde debemos adorar? Vas a enfrentarte a todo tipo de preguntas de personas a las que intentas ayudar a ver su necesidad de entregar sus vidas a Jesús. Y así cuando se trata de... En el evangelismo, espera que te hagan preguntas. Y aquí hay algo útil. Cuando no sepas la respuesta a una pregunta, en vez de fingir, simplemente di, no lo sé, te responderé más tarde. Simplemente toma la pregunta, estúdiala, ven a hablar conmigo o con alguno de los otros pastores aquí y te ayudaremos. Y en segundo lugar, creo que en el evangelismo aprendemos de Jesús aquí que es necesario separar a Jesús de cualquier otra religión. Eso es lo que él acaba de hacer, ¿verdad? Oye, no es este y no es aquel, soy yo. Y en nuestro evangelismo puede que también necesitemos el valor para hacer eso. ¿Por qué? Porque solo la verdadera adoración proviene de creer en Jesús, adorar sinceramente y adorar de acuerdo con la verdad de la Biblia. Fuera de eso, no hay adoración que agrade a Dios. ¿Cómo lo sé? Una última cosa. Versículo 26. Esa palabra Él no está en el texto original. Lo que Jesús le dijo fue, yo soy el que habla contigo. Yo soy es el nombre de Dios, la voz que se escuchó desde la zarza ardiente. Yo estoy hablando contigo. Así que Jesús está en el lugar más único que podría haber para hablar sobre la adoración que agrada a Dios. No podría haber un lugar más especial para hablar de la adoración que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Oremos. Jesús, a ti te representan como manso y apacible, sin convicciones, con flores en el cabello. Simplemente caminando por ahí, amando a la gente. Pero lo que acabamos de ver aquí con esta mujer en el pozo es que tú amas a las personas dándoles la verdad. Y la verdad que les das a las personas eres tú. Así que gracias, no solo por mostrarnos cómo tomar estas verdades sobre ti y compartirlas con quienes las necesitan, pero muchas gracias por tu clara y detallada explicación de lo que realmente significa adorar a Dios. Gracias por despejar toda la niebla, toda la confusión y todo el aire y hacerlo tan sencillo. Oro para que nos ayudes a todos a conformar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra toma de decisiones y nuestras acciones cuando se trata de adoración. Oro para que todo eso se ajuste a tus palabras aquí. Gracias por esta verdad. Gracias por sostenerme a través de 3 servicios hoy. En el nombre de Jesús oro. Amén.